Amén. Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es la misericordia del Señor. ¿Quién la comprenderá? Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarle que tenemos canales en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin. También una página en Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando los links de Google Meet de todas nuestras reuniones para que ustedes puedan participar en vivo con nosotros. También estamos colocando mucha información actual en nuestro canal de Telegram. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis Alberto García para que ya pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Sí, un saludo, mi hermana Silvia, para usted, para todos los hermanos que se han dado cita para estar acá con nosotros. Y el saludo para todos los hermanos que luego van a escuchar este mensaje diferido. Gloria a Dios. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo de estudio. Vamos a tratar de terminar temprano. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, reino, nuestro Rey y Señor Rey del universo. Gloria a Dios. Te damos las gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú das nueva fuerza al cansado, a aquel que no tiene ninguna. Y, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar acá para compartir tu palabra, el mensaje de tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú el que nos estés hablando en esta hora y que podamos comprender, entender, Señor, este mensaje, el cual, Señor, hay muchas personas en el mundo que no entienden y no comprenden ciertas y determinadas cosas, Señor. Y hoy, Señor, vamos a tratar con tu ayuda, Señor, de explicar este tema. En el nombre de Jesús, te pedimos que todo agotamiento, cansancio, toda pereza, entretenimiento, sea echado fuera en el nombre de Jesús. También te rogamos, soberano Dios, que tú perdones nuestra falta y nuestros pecados para que podamos, Señor, estar limpios y puros, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos al Salmo 136, verso 1 al 12. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Tremendo salmo donde se repite una y otra vez esta frase, porque para siempre es su misericordia. Y amados hermanos, pues la misericordia es un favor no merecido.
cuando Dios tiene misericordia de nosotros, no quiere decir de que lo hace Dios porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. En Él abunda, sobreabunda el amor. Y por amor a la humanidad es que Dios muchas veces tiene misericordia de nosotros. El tema de la misericordia de Dios es un tema que mucha gente no lo entiende, no lo comprende. Y si hay una cosa que el pueblo evangélico debe tener, yo pienso que de sobra es misericordia. La palabra del Señor en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de qué nos está hablando este versículo? De la misericordia de Dios. Dios pudo haber dejado que la humanidad se perdiera aquí abajo en la tierra, que estuviéramos destruyéndonos unos a otros, matándonos unos a otros, estuviéramos perdidos, pero el inmenso amor de Dios, su misericordia, impidió de que nosotros acá abajo en la tierra terminábamos perdidos. Y para eso vino Cristo, para darnos vida y que la tengamos en abundancia. No es que nosotros lo merezcamos, es que Él, en su infinito amor, decidió tener misericordia. Él decidió enviar a su Hijo y su Hijo decidió obedecer y venir. Esto nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Y yo veo que en muchas religiones, yo que vengo de la idolatría, yo me crié en un hogar de familia idólatra. Eh, Incluso mi bisabuelo era masón, mi bisabuelo por parte de madre era masón. Incluso está sepultado en el Panteón de los Masones del cementerio de Santa Efigenia en Santiago de Cuba. O sea que no vengo de una familia evangélica, ni mucho menos. Vengo de una familia que siempre depositó su confianza en los ídolos, en aquellos que la Biblia dice que tiene ojos y no ven, tiene mano y no palpan, pies y no andan, boca y no hablan. Así mismo. En eso depositamos nuestra confianza. Pero Dios en su infinito amor y misericordia intervino. Mi familia, cada vez que alguien moría, condena al infierno. Uno tras otro iban al infierno. Y el Señor desde muy pequeñito trató con mi persona. Todas las noches, yo tenía unos 4 o 5 años, todas las noches. A la misma hora, en la madrugada, venía un demonio a torturarme. Yo era niño y yo daba unos gritos y mi mamá siempre me preguntaba que qué me pasaba y yo le contaba. ¿Quién mejor que yo para saber lo que son las torturas a un demonio? Porque las sufrí siendo un niño. Y en una de esas tantas madrugadas, a mí me ocurrió algo que yo fíjese que con esa edad que yo tenía, fue algo que me impactó que yo nunca lo olvidé. Siempre recordé esta experiencia. Aun cuando estaba en el rango de los 4 o 5 años. No puedo precisar, pero lo importante no era la edad que tenía, lo importante fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que yo, en mi mente, en aquel entonces yo grabé.
Inclusive, tanto era la idolatría que mi mamá cuántas cosas no hizo, cuántos brujos no fue para que yo recibiera la vista. Me llegaron a hacer hasta un cambio de vida. De todo hizo mi familia para que yo recibiera la vista. Y brujos y curanderos y nada. No quiero decir que ahora, si Dios no permitió que yo viera a esta altura de mi vida, a esta fecha, Dios solo sabe por qué. Pero lo importante es que después que de tantas madrugadas que yo tenía esa experiencia terrible, yo me vi de pie en la puerta del cuarto donde nosotros dormíamos y yo vi una luz que me iluminó por completo. Desde esa noche, nunca más ese demonio volvió. Nunca más ese demonio volvió a atormentarme. Nunca más. Y yo seguí creciendo en ese hogar ahí. A la edad de 13 años, en la secundaria, estando becado, o sea, internado en la escuela porque estaba lejos de la ciudad. Allí me hablan de Jesucristo. Yo tenía un crucifijo en el pecho siempre. Bueno, a la, y ahí me predicaron del Evangelio, a la edad de 13 años. Y mi primera experiencia así, ya oyendo hablar de Cristo, fue que estuve hospitalizado por problemas renales y fue una persona a orar por mí allá. Y al día siguiente me dieron de alta del hospital. Estaba sano. Bueno, y así sucesivamente. Hoy en día estoy acá en este ministerio Señales ante el Fin. ¿Por qué usted cree que fue? Porque yo, eh, no sé, lo merezco, porque yo soy bien chévere, bien bonito, bien que sé yo, no. Es por su misericordia que estoy aquí. Y sin embargo, trató con una persona que venía de la idolatría. Además, quiero decirle, cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mi mamá nos dejaba cuidando con un señor que le decían Armando Legua. Tiempo después, ese señor se dio un caso donde a sus dioses sacrificó un pequeño de 3 años, sacrificó un niño de 3 años, lejos de donde nosotros vivíamos. O sea, y mi mamá nos dejaba cuidando con este señor. Y nunca tuvimos ningún problema, nunca nos hizo nada mal. ¿Por qué será? Por la misericordia de Dios, por su misericordia. Y amados hermanos, las religiones, que era por donde yo andaba, las religiones siempre, siempre, siempre piden cosas. Piden requisitos para usted formar parte de estas religiones como la brujería, entre otras. Pero Dios lo único que demanda del ser humano es que le obedezca. Ahora, que viva en santidad. Cuando usted obedece a Dios, usted vive en santidad. Todo esto está interrelacionado. Si usted obedece a Dios, usted vive en santidad. Y si usted vive en santidad, usted tiene amor en su corazón. Y si usted tiene amor en su corazón, tiene misericordia hacia los demás. Aquí es donde está el problema. Dios demanda de nosotros que seamos misericordiosos los unos con los otros. Y cuando Dios manda, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que debes tener misericordia también de tu prójimo. Si ven a alguien necesitado, no vaya solamente con palabras, ayúdale. Porque todos nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros.
Hay gente que no le predica a nadie, no le da un mensaje a nadie, no le habla a nadie. Pero si alguien te habló a ti, Dios tuvo misericordia de ti, porque pudo haber escogido otra persona. Bien que Dios en su soberanía pudo haber elegido otra persona, pero te escogió a ti. Entonces, lo más natural es que también usted le demuestre esa misericordia que tuvieron con usted se la muestre a los demás. Lo más natural, eso es lo que Dios espera a usted. ¿Se acuerda de la parábola del rey que hizo cuenta con su siervo y a quién le debía? Le debía una cantidad de dinero enorme. Y aquel hombre rogaba, imploraba, suplicaba. Yo me imagino que se arrodilló, se revolcó en el suelo. Y el rey dijo, ya, está bien, ya, está bien. Y le perdonó la deuda. Pero ese cuando salió de allí, se encontró a un consiervo suyo que le debía como decimos nosotros en Cuba, mi hermano, una bobería. ¿Qué es lo que era aquello que le debía? Nada. En comparación con lo que él debía, aquel hombre no le debía nada. Y lo agarraba por el cuello y lo asfixiaba y lo ahogaba y págame, que no tengo, me imagino aquel hombre con la lengua afuera y el otro, págame, o te mato, págame. Hermano, mire, hay gente, el ser humano se pone tan bruto. Mire, yo le voy a hacer un cuento para que usted vea. Yo no sé si usted se ría o no, pero yo lo único que le voy a decir es que en este cuento se demuestra lo bruto que es el ser humano. El ser humano es tan bruto, sinceramente. Habían dos hombres discutiendo por un dinero. Y discutiendo. Y tú me vas a pagar el dinero que me debes. Y no te voy a pagar nada. Y para que tú veas que yo sí soy, que no te voy a pagar nada. Agarró un revólver y se dio un tiro y se mató. Cuando el otro vio dijo eso, no, aunque sea en el infierno, tú me pagas a mí. Y agarró el revólver y se dio un tiro él también. Y atrás había otro que dice, no, un chismón, dice, esta bronca no me la pierdo yo. Agarró y se dio un tiro también. Así están los seres humanos hoy en día. Matándose por ir al infierno. Por cosas que no tienen sentido, mi hermano. El dinero va y viene. Hoy usted tiene las cosas y mañana no la tiene. Hermano, yo cuando trabajaba en el mundo hace años atrás en la música, yo tenía dinero. Yo hacía dinero. Hoy tengo miedo a morirme, no sea que deje endeudado a la gente, no tengo nada. El dinero va y viene. Usted tiene una computadora y le da uso y de repente ¡pum!, se rompió, ya no la tiene más. Y se compró un pantalón o se compró una falda y cuando se la va a poner de repente ¡pum!, se ripió y no se la puede poner. La cosa de este mundo, mi hermano, usted la tiene hoy y mañana no la tiene. Y a veces no hace falta esperar mañana. Usted la tiene ahora y recién cuando usted la va a tratar de usar, ahí mismo se descompuso. Las cosas de este mundo, mi hermano, no tienen ningún valor porque se tienen, pero con la misma facilidad que se tienen, se pierden. Y ese hombre ahogaba al otro, págame lo que me debe, págamelo y págamelo y págamelo. Y como no le pudo pagar porque no tenía, lo agarró y lo echó en la cárcel. Hasta que no me pague no vas a salir. Oiga, los que vieron aquello fueron y le contaron al rey, ay rey, si usted supiera. ¿Qué pasó? ¿Usted se acuerda que el hombre que usted le perdonó la deuda? Sí, yo me acuerdo. ¿Qué pasó? Ay, si usted viera cómo agarraba a un consiervo de él ahí, porque lo que le debía era una bobería, una...
unos kilitos. No le debía nada prácticamente para lo que usted le perdonó. ¿Y qué pasó? Lo agarró por el cuello y mire, se lo estaba apretando. Y el hombre tenía 50 metros de lengua para afuera y lo estaba ahogando y lo metió en la cárcel. No me diga, tráigame para acá ese perverso ahí. Tráigamelo para acá. Toda aquella deuda, perverso, yo te la perdoné porque me suplicaste, porque me rogaste, porque me lo pediste. Y no tuviste contemplación, ni compasión, ni misericordia de tu consiervo. Bueno, para allá, para la cárcel, vas a ir tú también. Y ahora me vas a tener que pagar todo lo que me debe. Que hermano, es que mi hermano, mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 13, que complementa lo que estoy diciendo acá. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Me cuenta? La misericordia triunfa sobre el juicio, mi hermano. Dios espera a nosotros que en nosotros abunde la misericordia. La gente está perdida en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo para ayudar a salvar a la humanidad? Le estamos predicando, le estamos diciendo, le estamos hablando a nuestra familia. Hermano, si no nos da dolor que nuestra familia se vaya al infierno, imagínese usted si con los nuestros, con nuestra propia sangre, no tenemos misericordia, la vamos a tener de los demás. Que tenemos que pensar en esto. Dios está pidiendo que usted tenga misericordia. No dice él en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Y si hay que ser santo porque él es santo, y si él es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Hay recompensa para la persona misericordiosa. Mateo 5, 7. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se da cuenta? La recompensa, mi hermano, es que si usted hace misericordia, pues con eso lo van a recompensar, van a tener misericordia a usted. Es que hay personas, por ejemplo, no, yo de las 24 horas al día yo oro 5 y cada 2 semanas hago un ayuno de 3 días, de 5 días. No, y a la iglesia yo soy el primero que llego. Cuando yo llego a la iglesia, todavía la iglesia está cerrada. Yo soy el primero que llego y estoy ahí, pero haces misericordia a los demás. Bueno, mire lo que dice Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Perdón, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, pues tenemos que mostrar esa misericordia. Hay que predicarle a la gente. El Señor vino. Mire, el Señor vino a los borrachos, vino a buscar ladrones, vino a buscar todo. Y entre ese grupo de ladrones, borrachos, estábamos usted y yo. ¿Cierto? Porque yo era borracho. ¿Quién de nosotros aquí no estaba en el mundo? El que no era brujo, era ladrón, el que no era borracho, el que no era chismoso, el que no... Hermano, que todos teníamos fallas. Y es que aún así todavía las tenemos. Pero la misericordia de Dios nos rescató. Mire lo que dice Efesios 2, 4, 5.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo no vamos a tenerla nosotros de los demás? Porque mi hermano, si no tenemos misericordia, espérese, espérese que también, también nos pueden quitar la misericordia de Dios. Sí, porque hay gente que dice, no, pero es que no, dice que para siempre es su misericordia. Sí, siempre estará la misericordia si usted es misericordioso, pero si usted no es misericordioso, olvídese. Y yo antes de dar un texto, voy a dar Lucas 6:36, para después entonces le voy a demostrar por la Biblia que Dios puede apartar su misericordia de usted o de mí. Vamos a leer primeramente Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hay que ser recíproco. Eso es reciprocidad. Tenemos que ser recíproco. ¿Entiende? No vamos a ser recíprocos con Dios con misericordia, porque el hombre no puede tener misericordia de Dios. Dios es el que la tiene del ser humano. Pero usted sí puede tener misericordia de su semejante. Nosotros somos dignos de lástima y de misericordia. Entonces, ¿cómo usted puede ser recíproco con Dios? Siendo misericordioso con los demás. Y eso Dios se lo tiene bien. Pero ¿y qué pasa si no tenemos misericordia? Mire, David era un hombre que cometió muchos errores. Y, y David hizo algo que yo me imagino que Dios se lo tuvo en cuenta. Oiga, Saúl le hizo la vida a David un yogur de vinagre. David tenía que andar huyendo y huyendo y huyendo y huyendo y huyendo, porque Saúl se la tenía jurada, como decimos nosotros, quería matarlo, quería eliminarlo. Y un día David encontró a Saúl en la cueva y lo encontró ahí, listo, mi hermano, listo para sentencia. David pudo matarlo. Y él dijo, Dios me libre que yo extienda mi mano contra el ungido de Jehová. Y ya Saúl había sido desechado por Dios. Fíjese, aún con un hombre que ya Dios le había dado la espalda, David tuvo misericordia. Mire, el diablo instó a David a censar al pueblo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 11 al 13. Y esa gracia de censar al pueblo le costó a David. Y mire la declaración que hizo David. Perdón, pastor, Primera de Crónica 21, 11 al 13. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción con todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Me da cuenta. David reconoció que eran muchas las misericordias de Dios. Y después que pasa el tiempo en todo esto, mire, David siente el deseo de edificar casa al Señor. Sintió eso en su corazón, pero el profeta fue y le dijo, no,
tú no edificarás casa. Tú has derramado mucha sangre, lo edificará Salomón, tu hijo, Shlomo, el cual saldrá de tus lomos. Salomón. Mire Primera Crónica, capítulo 17, verso 13. Mire el verso 13 lo que dice. Por eso le decía a usted que ahora íbamos a ver este versículo. Si usted no es misericordioso para con los demás, pues mire, pueden apartar su misericordia. El Señor puede apartar su misericordia de usted. Y lo vamos a ver acá. Amén. Primera de Crónica 17:13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Pero esto lo vamos a corroborar con 2 Samuel 7:15. En esencia es lo mismo, contando la misma historia. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. O sea, mi hermano y amigo, si usted no es misericordioso, si yo no soy misericordioso, hermano, pues estamos perdidos. Porque esa misma misericordia que Dios tuvo en nosotros la puede quitar. Y está en todo su derecho. Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Y hay un texto en la Biblia que dice, yo hago misericordia a millares, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y aquí voy a entrar en un punto que hay mucha gente que cuestiona. Y este es el tema. Mucha gente que cuestiona. ¿Cómo fulano va a ser cristiano ahora cuando fulano fue asesino? Fue violador, fue transgresor, fue esto, fue aquello. ¿Cómo Dios va a perdonar a una persona? Mano, como mismo te perdonó a ti, como mismo me perdonó a mí, también a él le da la oportunidad de ser perdonado. ¿Quién puede cuestionar la misericordia de Dios? Antes de nosotros juzgar por qué Dios tuvo misericordia del otro y del otro y del otro, ¿por qué mejor no te preguntas a ti por qué Dios tuvo misericordia de mí? Porque ante Dios todos los pecadores son iguales. No hay un estándar para medir el pecado. Pecado es. Antes de cuestionar a Dios por qué tuvo misericordia de aquel que mató 5, ¿por qué mejor no nos preguntamos y por qué la tuvo de mí? No dice la Biblia, ¿quién es el hombre para que tú le visites? Incluso Dios le dice al hombre, si yo tuviere hambre, te pediría de comer a ti. Hay gente que vive cuestionando, mi hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente cuestiona que no puede entender la misericordia de Dios? Y cuando usted hace un análisis de su vida, de usted cómo fue, tal vez usted no fue asesino, pero fue ladrón. Y el ladrón, mi hermano, es tan asesino como el que mata, porque aquel mata a la persona físicamente, pero el que le roba y despoja a lo demás de lo que tiene, lo mata en vida. Años de esfuerzo, sacrificio, de sudor, de lágrimas, desvelo, sacrificio, dejar de comer, dejar de hacer muchas cosas para poderse comprar lo poco que tenga y que venga una persona y se lo robe, mi hermano. Usted dirá, bueno, yo en el mundo era chismoso. Bueno, quiero decirle, el chismoso es un homicida también. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Hay personas que van y no miden consecuencias de lo que hablan y dicen.
El chismoso se mete en todo lo que no le importa. Anda hablando de todo el mundo. Y la lengua del chismoso daña a todo el mundo, inclusive se daña a él mismo. La gente le huye. Ahí han dicho, oye, tú sabes que fulano está engañando a la esposa con fulana. Sí, no me diga. Allá van y se lo cuentan al hombre, sin saber cuáles son las intenciones del hombre, porque los seres humanos, hermanos, son. Y allá fue el chismoso y le contó. Y el hombre fue, agarró y mató a la esposa. La esposa fue, le contó a la esposa y la esposa fue y mató al esposo. Esos casos se han dado, mi hermano. Entonces, ¿qué? El chismoso no fue partícipe de un asesinato igual. Claro que lo fue. Entonces nadie puede decir, ¿por qué Dios tuvo misericordia que no? Si la tuvo de ti, también la puede tener de aquel y de todo aquel que él entienda. Porque él dice que él hace misericordia a lo que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Él es soberano. Él es quien escoge, quien decide a quién quiere salvar. De gracias a Dios que usted fue escogido para salvación. Antes de cuestionar a Dios por qué salvó a aquel, por qué salvó al otro. Sin embargo, mire usted, yo voy a poner un solito ejemplo nada más, un ejemplo, yo lo voy a poner. El apóstol Pablo. ¿Cuánta gente? Yo me imagino que en aquella época, ¿cuánta gente criticó? ¿Cómo que? Y ahora Pablo dice que es cristiano. Mire lo que cuenta Pablo en su defensa ante el rey Agripa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 11 al 13. No, 9 al 11. 9 al 11, perdone mi hermana, 9 al 11. Mire yo cómo estoy. Y me estoy yendo para otra cita bíblica. Hechos 26, 9 al 11, mi hermana. Gracias a Dios que me acordé. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se da cuenta? Oye, cuando Pablo se convirtió, los cristianos le huían. No querían juntarse con Pablo. ¿Que Pablo se convirtió? ¿Qué clase de currículum tenía Pablo? ¿Qué de credenciales? Tenía unas credenciales que metían miedo. Pero mire lo que él le cuenta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versos 13 al 16. 12 al 16, perdón. 12 al 16. Ay, perdón, me mareé. Primera de Timoteo. 12, capítulo 1, versos 12 al 16. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire, lo mismo que yo le había dicho en el estudio del lunes pasado, si mal no recuerdo. Yo había citado a Pablo. Pablo era un conocedor de la ley, pero de evangelio Pablo no sabía nada.
Por eso, vuélvame a leer el verso 13, mi hermana, de este mismo pasaje. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, toda persona en el mundo que actúa de la manera que actúa bajo el engaño de Satanás, bajo la posesión de demonios. Y la única forma posible para que un ser humano entienda, razone, reflexione, analice sobre su vida es conociendo a Cristo. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la única manera. Entonces, antes de cuestionar a los demás, pensemos por qué Dios tuvo misericordia de mí. Antes de decir, ¿por qué la tuvo de aquel? No, no mires a aquel, mírate a ti. Porque cuando te miras al espejo, yo no veo, pero yo siempre he oído a los que ven que cuando se miran al espejo es la imagen suya la que ven. Entonces no te mires, no mires a los demás, mírate tú. Mirémonos nosotros a ver. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos no habrán cuestionado a Pablo en aquel momento? Pero ¿sabe qué? Dentro de la iglesia hay personas que viven cuestionando. ¿Y por qué Dios escogió a aquel para ser pastor? ¿Y por qué puso a fulano como evangelista? ¿Y por qué puso a Perengano al frente del grupo de la alabanza? ¿Por qué puso a Mengano allí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué a Mengano? ¿Y por qué a Mengano? ¿Y sabe qué? Que muchos, por estar pendiente a por qué Mengano, por qué Sultano, por qué Perengano, por qué Ciclano, por qué fulano, al final no aprovechan el tiempo, lo pierden y mientras ellos se amargan viendo cómo los demás entonces progresan y cómo los demás prosperan y cómo los demás avanzan y cómo los demás van trabajando. Yo me imagino cuánto habrán dicho, ¿y por qué a Pablo? Porque ¿cómo que a Pablo? De que mira, si es un asesino, qué sé yo. Y cuando estaban matando a Esteban, él estaba ahí. Nos dijo él en el versículo 9 o 10, no recuerdo, en Hechos 26 decía, y cuando los mataban yo di mi voto. Entonces, Pablo al final, yo me imagino que mucha gente cuestionó, tal vez algunos cuestionaron, y Pablo fue el que más iglesia fundó, el que más epístolas escribió, el que trajo la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Mano, Dios usa a quien quiera usar. Preocúpese usted porque lo use a usted. Pues si nos ponemos a pensar, ¿y por qué aquel? ¿Y por qué a fulano? ¿Por qué? No, no, no. Como mismo Dios lo usa a él, lo quiere usar a usted. Dios nos está mandando a que tengamos misericordia. Antes de pensar, ¿por qué tuvo misericordia de aquel? Ese hombre lo que merece la muerte. Entonces tú la merecías también y yo la merecía también. Porque Pablo fue categórico. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjense que no dice por algunos, dice por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mi hermano, mientras la persona se amarga pensando, y ahí, ¿por qué a fulano? ¿Y por qué? Mira, si fulano, no vas a ser nunca feliz tú, mientras el otro va a disfrutar de la misericordia de Dios. Piensa más bien, piensa más bien, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué tuvo misericordia de mí? ¿Por qué murió por mí? La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso está en Isaías 53.
Entonces, tenemos que tener presente esto, amado hermano. La misericordia de Dios, usted no la va a poder comprender nunca, porque nosotros no estamos para comprender por qué Dios lo hizo. Sencillamente por amor, porque Él quiso, porque ama a la humanidad, porque no quiere que se pierda. Es por eso que no podemos entender la misericordia de Dios, porque vivimos pensando en los demás. Pero si pensáramos en nosotros, ¿por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué me tuvo que escoger a mí? Si pensáramos de esta manera, las cosas fueran diferentes en nuestra vida. Pero mucha gente está amargada hoy en el día, en el Evangelio, y es por eso. ¿Y por qué salvó a fulano? Si fulano me hizo daño, y fulano me hizo y me tornó, y fulano aquí acabó con la quinta y con los mangos, como decimos nosotros en Cuba. Como mismo fulano acabó contigo, tú también acabaste con otro. Le hiciste daños a otro. Esto es una cadena. Y Dios tuvo misericordia de ti y te rescató, te trajo, te lavó, te limpió, te purificó. ¿Y por qué no va a salvar al otro? Dios no es egoísta. La persona que no tiene misericordia es egoísta, porque la más que piensa en sí. La ley de Paquito, Paquito, todo Paquito. La más que piensa en sí mismo, no piensa en los demás, no le da un 5 a nadie, no le da un chance a nadie. Y hermano, no tener misericordia es ser egoísta, ser perverso. Por eso Dios es misericordioso, porque Dios es amor. Dios tiene misericordia. Y la tuvo de usted, la tuvo de mí, y la va a tener de muchos más. Aún la gente que se queda en la gran tribulación, mi hermano, bajo circunstancias extremas, Dios va a tener misericordia de aquellos que no se dejen poner la marca. Y no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil, mi hermano. No va a ser nada fácil. Esto de la inteligencia artificial, esto de todo este asunto está yendo por un camino demasiado lejos. Y cuando ellos han creado todos estos métodos que hoy usted lo ve bueno, lo ve bien chévere, que hoy todos los utilizamos, yo también lo utilizo. Todo esto, todas estas herramientas las utilizamos y todo, pero esto va a ser el puñal de la garganta de la humanidad. Y en un futuro no muy lejano, en un futuro inmediato. Yo quisiera estar equivocado, pero yo no sé por qué yo pienso que las torturas en el día de la gran tribulación, el anticristo, las torturas que le infringirá a los que no quieran ponerse la marca, serán a través de estas herramientas, la realidad virtual, donde llevarán el cerebro de la persona a su más, a lo máximo de sensaciones, le van a hacer experimentar y sentir a las personas cosas que físicamente no están sintiendo, pero en su cerebro la van a experimentar. Le van a añadir información al cerebro, que le están arrancando una pierna, que lo están quemando vivo, que le están haciendo, y no le están haciendo nada, simplemente están trabajando con su cerebro y usted lo va a sentir todo. ¿Y sabe por qué lo van a hacer? Porque las torturas de antes, las personas cuando los torturaban, las personas prácticamente no duraban mucho de vida. Y fíjese que la Biblia dice que la muerte huirá. La gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos por 5 meses. ¿Qué va a pasar en aquel día? ¿Qué va a pasar en aquel tiempo? Y Dios aún de aquellos que no decidan ponerse la marca va a tener misericordia. Tanto es así que no va a quedar un predicador para hacer el cuento y Dios va a mandar un ángel a predicar. ¿Y por qué usted cree que va a ser? Es por misericordia. Creo que es Apocalipsis 14:7, si mal no recuerdo, mi hermana. Verifique a ver. Gloria a Dios.
diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, si lee del 6 se va a ver de que es un ángel el que está. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y por qué Dios hace eso? Es por misericordia. Somos salvos por su misericordia. Porque si Él no tiene misericordia de una persona, mire, a Caín. Perdona que me había entrado una llamada y la rechacé ahora. Gloria a Dios. ¿Me escuchan, hermano? Aleluya. Sí, pastor. Es que me están llamando acá. ¿Me escucha, mi hermana? Sí, pastor, lo escuchamos. Sí, alguien insistente y persistente. Que le ve que le estoy cortando, pero siguen llamando. Gloria a Dios. Bueno, aleluya. Si somos salvos, mi hermano, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Si Él no tiene misericordia, no hay forma de ser salvo. De la mujer con flujo de sangre, el Señor tuvo misericordia. Usted iba a decir algo de Caín, si no me equivoco, pastor. Amén. Caín fue desechado. ¿Pero por qué Caín fue desechado? Se levantó con saña contra su hermano y lo mató. Pero no solamente eso. Vea cuando fue a ofrecer su ofrenda, cuando fue a llevar su ofrenda, con qué corazón fue. O sea, Caín tuvo un corazón despiadado, sin misericordia. Y eso fue lo que él cosechó. Lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Eso va a cosechar. Si usted siembra amor, misericordia, paz, benignidad, que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si usted siembra estas cosas, ¿qué es lo que va a sembrar? ¿Qué es lo que va a recoger? Pues va a recoger lo que usted sembró. Pero si usted es despiadado, si usted es abusador, sin misericordia, y vea que una de las cualidades que tendrá esta humanidad eh, será esa. Será esa que se dice que sin afecto natural, sin misericordia. Usted no lo está viendo hoy en día. ¿Cómo está la humanidad? ¿Usted cree que esta gente que tiene ansia de poder, que está haciendo guerra, y de todo esto, usted cree que tienen misericordia? De nadie. Lo que está haciendo Putin en Ucrania, ¿usted cree que ese hombre tiene misericordia? No, no le importa. Pero Carlos Gardel dijo en el tango Volver, creo que se llama el tango ese, dijo una frase que, oiga, yo cuando oí ese tango hace años atrás, cuando oí esa frase dije, wow, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y eso es una gran verdad, mi hermano. En algún momento, ese señor le tendrá que dar cuenta a Dios, como todos nosotros. Dios permita, amado hermano y amigo, que su misericordia sea con nosotros siempre y que el Señor no aparte su misericordia de nosotros, pero que también nosotros seamos portador
de misericordia, que podamos sentir misericordia por los demás, que podamos sentir amor, misericordia, compasión por los demás. Que cuando no solamente un hermano de la fe, cualquier persona, mire, una cosa es que Cristo, ¿sabe? Cristo a los que vino a buscar eran a la gente que estaban perdidos. Mateo, conocido como Leví, era un recaudador de impuestos. Y así sucesivamente. Y esta gente, esos recaudadores tenían una mala fama, una mala reputación, hermano. Entonces, amado hermano, más que pensar por qué Dios tuvo misericordia de los demás, entendamos que primero la tuvo de nosotros y no la merecíamos tampoco. Aquí ninguno merece la misericordia de Dios, pero sin embargo Él la tiene. Entonces no pensemos más ni cuestionemos más por qué Dios tuvo misericordia de aquel que era ladrón o de aquel que era asesino. La tuvo de Él porque también la tuvo de usted. Y si Él le quita si según usted debe quitar la misericordia a aquel, también se la tendría que quitársela a usted también. Y tendría que quitármela a mí entonces. Y entonces, ¿cómo quedamos? Porque todos somos pecadores, mi hermano. Más, unos más, otros menos, tal vez. Porque hay quien sí de verdad está, mi hermano, hundido. Pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, no se amargue pensando en que Dios haya perdonado a otros. Perdone usted también. Perdone y sea feliz. Que mientras usted está amargado sin perdonar, otros perdonan y son felices. Y usted no perdona y cada vez es más infeliz y se enferma hasta que le llegue la muerte. ¿Y qué piensa usted que va a encontrar si la muerte le llega? Si no tuvo misericordia a los demás, ¿la tendrán de usted? No. Aquí hay que comenzar por tenerla por los demás. Tenemos que tener misericordia de los demás, de este mundo. Porque a fin de cuentas, mi hermano, todos somos pecadores. Bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este mensaje. Te damos gracias, Padre. Te rogamos que este mensaje llegue al corazón de cada creyente y de cada persona en este momento y que tú nos abras puertas, Señor. Que nos abras puertas para poder llegar a cada rincón de este planeta, Señor, por medio de estas plataformas que tenemos acá que tú nos has suplido, Señor, para que podamos llevar este mensaje de salvación. Te rogamos, Señor, que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, para que podamos estar en tu casa, Señor, por largos días. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hoy sí es miércoles. El lunes pasado mi hermano estaba en corte. Hoy sí es miércoles, ¿verdad? Hoy sí. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, saludos para todos ustedes, mi hermano. Y recuerde, tenga misericordia, porque de usted la tuvieron primero. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García. Familia, es tiempo de buscar a Dios, de santificarnos, consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón, quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta simple oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y también te damos dos consejos. El primero, que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo.
e invitamos a todos los hermanos que se encuentran con nosotros a que se queden a un tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Luis. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy para aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.